Hey, ¿qué tal a todos, chavales, amiguitas, amiguitos, amistades? El día de hoy estamos reunidos en el capítulo 3 del Emicast. Y en el día de hoy, chavales, pues estamos actualmente viendo a un animalito llamado Narvi. Es un murciélago y es el starter de tipo fuego de Pokémon Reimagined, diseñado por EmiArt. Y el fanart está dibujado actualmente en vivo por Pop el Focus. Oh, sí. Pues bien, chavales, a petición de los comentarios, que nada más fue uno, y nos sugirieron el tema del rancho en Walker. Un tema un poco paranormal y distinto a lo que hemos trabajado, pero es un claro ejemplo de que en este podcast se puede hablar de todo. Si quiero, yo en el podcast puedo hablar de cómo me fue el día, de qué voy a hacer mañana, de un tema del que no tenía conocimiento en lo absoluto, pero tuve que leer para informarme, porque soy una persona culta y yo quiero transmitirles ese conocimiento a todos ustedes. Pero bueno, el tema de hoy, como lo he dicho, es el rancho en Walker. Pues bien, chavales, atención, porque hay un lugar en el oeste de Estados Unidos donde el silencio pesa mucho, donde el cielo es demasiado grande y la tierra demasiado seca. Un lugar donde, según los informes, las leyes de la física parecen doblegarse, donde aparecen criaturas que no deberían existir, donde los aparatos electrónicos fallan sin explicación y donde los que investigan demasiado terminan enfermos, arruinados o simplemente desaparecen. Frum. Pues bien, chavales, en el capítulo de hoy del Emicast vamos a adentrarnos en un territorio que no es del pasado, sino de este presente inquietante. Vamos a hablar del lugar más vigilado, más temido y menos comprendido de la ufología y criptozoología moderna. Se trata de un rancho que no cría vaquitas, gallinitas ni animalitos, sino pesadillas. Bien, pues primero vamos a ubicarnos, porque el rancho Skinwalker es una propiedad privada de aproximadamente 200 hectáreas que se sitúa en la cuenca Wichita, el noreste de Utah, muy cerca de la frontera con Colorado, y está rodeado por la Reserva de India de Utah y Ouray, hogar de la tribu Ute. Nombres muy locos, por cierto. Pero bueno, este no se trata de un bosque tétrico y tampoco de una mansión embrujada, sino que es una llanura semidesértica con pastos secos, colinas bajas y una meseta rocosa. Lo que a simple vista parecería un lugar anódido, aburrido, incluso podría decirse. Pero los nativos americanos llevan siglos advirtiendo sobre este territorio. Los Ute lo llaman el camino del Skinwalker. Y tú, amiguita, amiguito, te estás preguntando, bueno, ¿qué es un Skinwalker? Aquí viene la primera pieza del rompecabezas, porque en la tradición abajo Ute, un Skinwalker, Oji, Naladroshi, es un brujo oscuro, un chamán corrupto que ha cometido actos imperdonables para obtener poder sobrenatural, la capacidad de transformarse en animales, como coyotes, lobos, búhos o cuervos, cualquier criatura que puedan imaginar. Sin embargo, no es una transformación mística bonita, sino que es una abominación, un ser que ya no es humano, pero que conserva la inteligencia y la maldad del humano que fue. Para las tribus locales, hablar de este lugar es considerado un tabú, porque atrae la atención y la atención del skinwalker es realmente lo último que quieres, porque según la tradición no solo se transforma, también maldice, envenena y persigue. Y lo peor, puede imitar voces humanas, llamarte por tu nombre en la oscuridad, hacerte creer que es un ser querido, y cuando lo sales a buscar, pues ya no estás en este mundo terrenal. Pero bueno, dejemos el folclore por un momento
porque lo que convirtió al rancho Skinwalker en una leyenda global no fueron los mitos, Ute, fueron datos. Y bien sabemos en este canal que los datos es lo más importante, y los datos pues llegaron de mano de la ciencia. Vamos a remontarnos al año de 1994, donde la familia Sherman, un matrimonio con dos hijos, compró el rancho para criar ganado. Ellos eran gente práctica, escéptica, sin interés por lo paranormal, pero a los pocos días de mudarse, empezaron las anomalías. Lo primero fueron luces extrañas en el cielo, bolas de luz del tamaño de una pelota de baloncesto, flotando a 1 metro del suelo, moviéndose contra el viento. Luego, algo muy loco, un lobo gigante. Un lobo que, según el testimonio de Terry Sherman, pesaba más de 90 kilos, casi el doble de un lobo normal. Entonces, Terry le disparó con un rifle de caza a corta distancia y el animalito no cayó, no sangró, simplemente se alejó, caminando. Eso, pues, la verdad es que no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que días después, la familia vio una criatura idéntica, con el mismo pelaje, mirando fijamente a sus hijos desde un montículo. La misma criatura que debería estar muerta. Luego vinieron los círculos en el pasto. 3 círculos perfectos de hierba aplastada, como si se trataran de nidos de un depredador invisible. Y luego los olores. Un hedor a azufre y carne podrida que aparecía de la nada y desaparecía igual. Y amigos, la gota que colmó el vaso fue una noche de 1995 donde Terry Sherman, harto, finalmente, salió a enfrentar lo que fuera que acechaba. Y pues vio una luz y a esa luz la apuntó con su rifle. Y al hacer esto la luz se apagó. Y de repente algo golpeó el portón metálico de la entrada con una fuerza brutal, justo frente a él. Y lo más loco es que no había nadie, solamente oscuridad. Y pues, amigos, la familia terminó huyendo del rancho en el año de 1996 y lo vendieron. Y pues de ahí pasamos a nuestro segundo acto, donde una persona compró esta propiedad y el comprador fue Robert Bigelow, un magnate inmobiliario y aeroespacial de Las Vegas, obsesionado con la vida extraterrestre y los fenómenos paranormales. Bueno, Bigelow no compró el rancho para criar vacas, sino que él iba con la mentalidad de estudiarlo científicamente y creó una organización llamada el NIDS, National Institute for Discovery Science, que es un instituto privado que desplegó en el rancho un equipo de científicos. Científicos de todo tipo, desde físicos, biólogos, veterinarios, ex agentes de inteligencia y militares retirados. Y este equipo instaló cámaras de visión nocturna, sensores infrarrojos, magnómetros, grabadoras de audio de alta sensibilidad y torres de vigilancia. Se convirtió prácticamente en el rancho más vigilado de todo Estados Unidos. Y bueno, aquí la incógnita. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron? Pues aquí es donde nuestra historia se va a poner un poco seria, porque no estamos hablando de un granjero asustado simplemente, sino que estamos hablando de científicos con sus protocolos, con sus reglas y todos los datos que encontraron. Porque los informes del NIDS publicados parcialmente documentaron un catálogo de fenómenos que desafían la explicación convencional. El primer fenómeno que detectaron fueron luces anómalas recurrentes, pequeñas esferas luminosas de colores variables que aparecían en el horizonte o sobre el rancho, a menudo asociadas a una firma electromagnética intensa. Algunas de estas luces fueron grabadas en video y los análisis mostraron que no eran aviones, ni satélites, ni globos meteorológicos. Simplemente luces anómalas de apariencia un poco extraña, como si no se trataran de algo normal. La segunda cosa que avistaron fueron criaturas. ¿Lo viste bien, amiguito? Criaturas
prácticamente imposibles de imaginar, porque además del lobo gigante que los Sherman avistaron, los investigadores documentaron avistamientos de una criatura similar a una hiena de gran tamaño, pero también era como un felino negro descomunal y a la vez una bestia parecida a un oso con el hocico alargado. Y según sabemos nosotros, ninguna de estas especies existe oficialmente en Utah. Y sí, podría quizás asemejarse a lo que popularmente se conoce como un chupacabra, pero no tiene un nombre oficial esta criatura. Y una tercera cosa que avistaron fue algo muy sangriento, porque se trataban de mutilaciones de ganado. Y esto es quizás el fenómeno más inquietante y documentado, porque en los alrededores del rancho se encontraron vacas muertas, con cortes quirúrgicos prácticamente perfectos, órganos extirpados con precisión láser y que no dejaban sangre a su alrededor, sin huellas de depredadores, sin signos de lucha, y en algunos casos incluso los órganos habían sido extraídos sin ninguna incisión visible, como si hubieran sido desmaterializados. El cuarto fenómeno fue un agujero magnético. Los equipos del NIDS detectaron una anomalía magnética persistente en una zona específica del rancho, como si en un punto donde las brújulas enloquecían y los detectores de campos electromagnéticos se saturaban. Algunos investigadores incluso dijeron que permanecían mucho tiempo en esa zona, pues llegaban a reportar náuseas, dolores de cabeza o incluso alucinaciones auditivas y una sensación como de si estuvieran siendo observados por algo. Y cinco, que es el más escurridizo, se trata de un portal dimensional. Suena bastante poco creíble, pero déjenme explicar. Según el exoficial de inteligencia y autor George Knapp, quien tuvo acceso directo a los informes del NIDS, los investigadores llegaron a teorizar que el rancho no era un simple punto caliente paranormal, sino que se trataba de un nodo de convergencia. En palabras un poco más simples, era un lugar donde la realidad se adelgazaba, como si un portal intermitente se abría y se cerraba, permitiendo el paso de entidades y objetos de otro lado. ¿Conocen el Nether? Pues algo similar. Y amiguitos, suena bastante a ciencia ficción, lo sé. Pero esto no lo decía un chamán o un viejillo loco del rancho, sino que lo insinuaban físicos que trabajaban con un presupuesto privado de, estamos hablando, millones de dólares. Pero entonces llegamos a un giro que convierte a Skinwalker en un asunto de seguridad nacional. En el año 2007, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA de Estados Unidos, otorgó un contrato secreto de 22 millones de dólares a Robert Bigelow Aerospace para estudiar aquellas amenazas aéreas avanzadas y fenómenos anómalos. Entonces el programa se llamó AAWSAP, lo que significa Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. Y los documentos de este programa, que actualmente están desclasificados parcialmente gracias a la presión de políticos como Harry Reid, revelaron que el gobierno estadounidense estaba financiando investigación en lugares como el rancho Skinwalker. Y no es como una curiosidad folclórica, sino que más bien como un laboratorio de física extrema. Pues bien, entre los documentos destacaban los informes del ingeniero aeroespacial de el doctor Eric Davis, que trabajó para el programa. El doctor Davis describió fenómenos de curvatura del espacio-tiempo, teletransportación y seres interdimensionales, como su hipótesis seria de trabajo. No eran memes de internet, no era Betito versus Abelito, no, 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 eran informes pegados con dinero de los contribuyentes. Bien, el Pentágono admitió oficialmente en el año de 2017 que el programa de hecho existió, y aunque la versión oficial dice que se cerró en 2012, muchos excontratistas han declarado que el interés nunca cesó, sino que simplemente cambió de nombre. Luego en 2016 Robert Bigelow vendió el rancho y el comprador se llamó Brandon Fugel. Era un empresario inmobiliario de Utah, inicialmente escéptico.
Google creó un equipo de investigación privado y en 2023 finalmente permitió que el equipo de la serie documental El secreto de Skinwalker Ranch, emitida por History Channel, tuviera acceso sin precedentes. Y bien, amiguitos, ¿qué ha captado el equipo de Google? Bueno, pues evidencia que, aunque puede considerarse controvertida, sin duda ha dado la vuelta al mundo. Primero, tenemos un objeto no identificado sobrevolando la meseta, captado por cámaras térmicas que cambió de trayectoria de forma brusca y no correspondía a ninguna aeronave conocida. Luego, espirales de radiación en el cielo, detectados por instrumentos, y fallas electrónicas masivas, por ejemplo, teléfonos que se apagaban, baterías que se drenaban en minutos o drones que perdían el control y se estrellaban en puntos concretos del rancho. Y finalmente, la famosa anomalía de los 30 pies, que es un punto exacto sobre la propiedad donde las señales GPS se degradan y los campos magnéticos fluctúan. En 2023, el equipo de Fugal perforó el suelo en la meseta del rancho y descubrieron formaciones geológicas inusuales, capas de roca fundida y metales extraños mezclados con tierra, como si algo hubiera impactado o quizás aterrizado ahí hace siglos. Los análisis de laboratorio mostraron una composición que no coincidía con las rocas circundantes. ¿Es quizás el impacto de un meteorito? ¿Puede tratarse de actividad volcánica antigua? ¿O quizás los restos de algo que no debería estar ahí? Shin. Pero bueno, amiguitos. Oh, fuck. Perdón. Amiguitos, usted que está allá en casita viendo este Emicast, sabe que aquí no hacemos propaganda. Sabe que aquí hacemos periodismo del misterio. Y es justo escuchar a los escépticos. Pues, ¿qué dice la comunidad científica convencional sobre Skinwalker? Pues déjenme decirles que varias cosas. Primero dicen que la geología y el electromagnetismo producidos en la cuenca de Utah es bastante rico en materiales, sal, y tiene una actividad geotérmica significativa, pues las anomalías magnéticas podrían explicarse por depósitos de magnetita o por la ionización del aire durante tormentas eléctricas lejanas. Por ejemplo, quizás las luces pueden ser el fenómeno de fuego de San Telmo o luces de terremoto, son fenómenos reales y documentados. Lo segundo, que es sobre aquella fauna errante. Bien, vamos a ello. El avistamiento de los lobos gigantes o estas hienas podría quizás deberse a animales enfermos híbridos raros como el coy wolf, que es un híbrido entre coyote y lobo, o quizás pues simples errores de identificación por estrés y sugestión. Y pues nosotros sabemos que las personas cuando están en situaciones de estrés a lo mejor tienden a alucinar o malinterpretar las situaciones. En tercer lugar, la sugestión colectiva. Pues el rancho está en un área remota, rodeada de leyendas UT y de una cultura pop que ya ha preparado a los visitantes para esperar lo sobrenatural. Cuando tú, amiguito, amiguita, esperas ver un monstruo, pues cualquier sombra se va a convertir en uno. Tú dices, "Ah, ¿qué fue eso? ¿Fue un fantasma? Pues no, capaz fue un animalillo que estaba por ahí". Sin embargo, los datos duros siguen ahí. Las grabaciones, los informes militares, los testimonios de científicos que no tenían nada que ganar y sobre todo una pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente, es ¿por qué el gobierno de Estados Unidos gastó miles de millones de dólares en estudiar una granja de vacas en Utah? Sin duda, una gran incógnita. El rancho Skinwalker es un espejo, porque para algunos es la prueba de que no estamos solos, pero para otros es un circo mediático montado sobre leyes indígenas, y para unos pocos es una advertencia. Y sí, quizás sea un portal, o quizás sea un depósito de minerales raros, o quizás, y esta es la hipótesis más inquietante, sea un laboratorio natural de conciencia, un lugar donde la mente humana interactúa con algo que no comprendemos, y ese algo
Responde. What the fuck? Pero bueno, lo que sí sabemos es esto. La familia Sherman no se enriqueció con esta historia, sino que huyeron, y los científicos del NIDS no publicaron grandes titulares. Ellos firmaron, de hecho, acuerdos de confidencialidad y pues se llevaron el miedo a la tumba. Y bueno, los Ute, que son esta tribu, que son los que más saben, pues simplemente deciden no hablar. Porque hay cosas que, una vez que las nombras, empiezan a buscarte. ¿Qué te pareció, Popel Focas? ¿Te quedó alguna duda que podamos solucionar en este podcast? Y si no podemos, pues llamamos a alguien actualmente y buscamos en Twitter. Hola, Popel Focas tuvo esta duda. ¿Cómo se la respondemos? Alguien así. ¿Tú te consideras experto del rancho Skinwalker? Pues vente, vamos a responderte. Y si no quedó ninguna duda, pues, y pues qué miedo, ¿no? A mí la verdad, eh, no me quedaron tantas dudas porque sí, es que este tema está un poco crítico y un poco paranormal. Y mi loco, te entiendo perfectamente, pero la historia de Rancho Skinwalker es de esas que te dejan con la mente frita, viendo doble y con ganas de mirar debajo de la cama antes de ir a mimir. Pero sí, está crico, como dices tú. Pero mira, después de hablar de portales interdimensionales y los lobitos que no morían y los militares con dinero de sobra y estas vacas mutiladas con láser, pues lo más sano que podemos hacer es bajarle quizás un poquito a esta paranoia colectiva. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que no todo es un skinwalker. Si tú escuchas un ruidito raro en la noche, pues es más probable que sea un gatillo tirando un vaso, un vecino subiendo la escalera, o quizás tu propia casa crujiendo por los cambios de temperatura. O sea, a lo mejor si, si analizamos un poco, pues nuestro cerebro tiene este programación para la supervivencia y a veces pues esa programación nos juega un poco en contra. Es como si fuera un error de detección de amenazas, porque nosotros humanitos preferimos ver monstruos y equivocarnos que ignorar un tigre, por ejemplo, y ser devorados. Pero sí, si el rancho Skinwalker fuera tan letal como dicen, pues no habría series de televisión, habría una zona de excursión militar y no un tour de 60 minutos con cámaras de History Channel. Entonces eso no significa que no pasen cosas raras ahí, porque pasan, pero también pasan cosas raras en aquí en mi casa y nadie dice nada, nadie llama a la día. Aquí matan a un random y nadie dice nada. Perdón, perdón, televidente. Pero sí, no tenemos que resolver el misterio del universo hoy. A veces uno escucha un podcast, un Emicast, y se queda con la cabeza llena de dudas y siente que debe hacer algo al respecto. Así de, no, debo seguir investigando. Pero tranquilos, amiguitos, tranquilos, emividentes. El misterio va a seguir ahí, el rancho no se va a mover, los lobos gigantes no van a decir toc toc, y si lo hacen, bueno, entonces preocúpense. Pero les voy a dar un consejo aquí de amigos. Después de un episodio como este, lo mejor que podemos hacer es tomar agua, ver un capítulo de Bob Esponja, salir ahí a caminar el sol y pues quizás no buscar mutilaciones de ganado, quizás abrazar a nuestro perrito y si nuestro perrito empieza a hablar, pues esa sería una gran historia para contar. Pero ya hablando en serio, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por decir que este podcast estuvo crico, porque sí, a veces la realidad es más extraña que la ficción, pero también a veces es más amable. El mundo está lleno de enigmas, pero también de cosas bonitas.
Amigos, música, playa, pizza. Y eso, amigos, pues también es un misterio digno de celebrar. Nos vemos en el próximo episodio. Y si algún día viajan a Utah, no se salgan del camino. No por los skinwalkers, sino porque hay serpientes de cascabel que sí son venenosas y sí te pueden llegar a matar. Yo fui a Mierz. Cuídense, duerman bien y no le tengan miedo a la oscuridad, porque la oscuridad le tiene miedo a ustedes. Adiós.